Existimos para formar cristianos con excelencia. Somos hijos de Dios para cambiar el mundo por medio del servicio a la sociedad. Creados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dispuestos como vasijas de barro en sus manos. Comprados con el costo más alto, la vida de su Hijo, Jesucristo. Redimidos por la sangre más pura y santa. Somos un centro de fe y esperanza para el mundo. La Iglesia Centro de Fe y Esperanza Cumaral les da la bienvenida a la tradición del altar familiar. Estamos seguros de que es un tiempo de gran bendición. Les invitamos para que en familia nos unamos en el mismo sentir a un tiempo de devoción a nuestro Padre Celestial y escuchemos atentos su palabra. Con nosotros, el Pastor General Alerio Vega. Bienvenidos. Bendiciones para todos en esta mañana, como de costumbre, y continuamente queremos traer una palabra de bendición a su vida. Así que hoy nos corresponde la parábola de la red que está en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 51. Quiero que vaya conmigo y la leemos. Dice así: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echan en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, esta parábola de la red, al ir al contexto cultural, era uno de los oficios muy comunes, silvestres y corrientes, que la gente tenía a la orilla del mar de Galilea, donde literalmente Jesús habla de estas parábolas. Eso era más o menos en el siglo I. Por cierto, varios de los discípulos de Jesús fueron llamados por el Señor a que sirvieran en la obra para ser formados por Cristo cuando estaban echando la red. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 18, que dice lo siguiente: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vemos que fueron llamados, y los discípulos, ellos dejando al instante las redes, les siguieron. También dice que pasando de allí, vieron a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Bien, recordemos que Jesús, a través de las parábolas, les daba el mensaje de Dios, o el mensaje del reino de Dios allí, y lo comparaba con algo natural o literal, como lo hizo con el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde Jesús habla del trigo y la cizaña era porque había muchos cultivos. Donde habla de la parábola de la red era porque había mar y había pescadores y había peces. Y las otras parábolas también Jesús le habla a la gente para que la gente entendiera el reino de Dios. Pero en especial estas dos parábolas, la del trigo y la cizaña y la de la red, se parecen, tienen algo de similitud. ¿Por qué motivo? Porque al final hay una escogencia
del trigo, separándolo de la cizaña, y de los peces buenos de los peces malos. Entonces vemos a continuación algunos elementos en esta parábola, como lo es la red. Dice que el reino de los cielos es semejante a una red, así que el reino de los cielos es el evangelio eterno, es el evangelio de Dios, es las buenas nuevas, o son las buenas nuevas. Dice que será predicado, Mateo 24:14, vaya conmigo ahí a la palabra. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siempre me habla de un fin. Será predicado este evangelio del reino. El evangelio no es una religión como muchos la creen. El evangelio no comenzó con un hombre común y corriente. El evangelio es Dios mismo. Muchos creen que el evangelio comenzó con Martín Lutero. No, señores. Antes de Martín Lutero estaba, y se lo voy a comprobar con la palabra. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, y dice: y será predicado este evangelio, pero dice que vi volar por en medio del cielo otro ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El evangelio es ¿qué? Dígalo conmigo. El evangelio es eterno y es Dios mismo. Mira, Marcos 1:15, la segunda parte del versículo dice: así que arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio está siendo predicado, ha sido predicado, y continuamos predicando el evangelio. El evangelio, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fuera del evangelio, mi amigo, mi amiga, mi hermano, no hay salvación. Pueda que muchos tengan un buen pensamiento, buenas actitudes, buena manera de vivir, pero si no cree en el evangelio que es Cristo, no será salvo. Allí vemos también otro de los elementos en la parábola, y es el mar. El mar significa en este caso el mundo como globo terráqueo. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otro de los que se ve allí son los peces, y los peces son las gentes o la misma humanidad. En primer lugar, yo veo allí, trayéndolo a la parte espiritual directamente, veo la gracia de Dios como esta red. La gracia de Dios ha sido divulgada hace más de 2000 años. Es el periodo más amplio que hemos tenido de lo que hablaba de los 7 tiempos o las dispensaciones que habla la Biblia. Es el periodo más amplio. Esa red era una red muy amplia donde todos cabían, malos y buenos. Es el tiempo donde todo mundo está escuchando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Algunos denigran del evangelio, otros les gusta, aceptan a Cristo y comienzan a vivir una vida en bendición. Otros lo rechazan porque lo miran como una religión, lo miran como un peligro amenazante para las religiones que han creído. Pero el evangelio no es religión, es Cristo mismo, y el que lo rechace está rechazando al Hijo de Dios, aquel que nació de la Virgen María, para que usted lo entienda. ¿Qué más encontramos allí? En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice. Segunda de Pedro, vaya conmigo y leamos la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Muchos no quieren el evangelio por no arrepentirse de sus pecados, por no tener ese deseo de cambiar, de rendir su vida a Cristo y de inclinarse a Él. Esto es algo tremendo, pero es la oportunidad. Esta gran red está todavía en el mar de gentes. Démosle gloria a Dios. Todavía es la oportunidad para que usted que se ha apartado del Señor se reconcilie con Él. Para que usted que todavía no ha rendido su vida a Cristo, rinda su vida al Señor. Yo le estoy invitando no a que crea en una religión, no a que creen en alguien cualquiera. Lo estoy invitando a que crea en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que al derramar su sangre, la Biblia me dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tal vez usted que me ve dirá, yo no soy pecador, no soy tan pecador, no soy tan malo. Tal vez no necesito. Déjeme decirle que su confianza lo termina llevando a la perdición, porque no es porque peque poco o peque mucho. El asunto es que el único camino para ir a la eternidad con Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la única puerta de entrada, no hay otra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tal vez alguien quiera colocar una escalera para llegar al cielo, pero no quiere ir a Cristo. No, mi amigo, esa escalera se le va a caer, porque nunca llegará al cielo, nunca llegará a la eternidad. La última parte de la parábola me está hablando de lo que el Señor va a hacer directamente a través de sus ángeles. Mira lo que dice la última parte de la parábola, versículos 49 y 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola de la cizaña dice que el Señor manda a sus ángeles y recogen la cizaña en manojos para atarla y quemarla. Aquí me dice que una vez llena la sacan a la orilla a esa red y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Dije que así será el fin del siglo. Esto es la separación de los malos y de los buenos. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Es lo tremendo, la cizaña dentro del trigo. Déjenla ahí que crezca juntamente con el trigo. Pero al final el Señor va a decidir. Tal vez aquí nuestros ojos vean algo diferente, porque al hombre se puede engañar con hipocresía. Hay gente que aparenta vivir una vida consagrada a Dios, pero el día de la quema se mira el humo. Ese es uno de los adagios llaneros. El día de la quema se va a mirar el humo. Así que si no hay humo, no hay quema, pero si hay quema, si hay humo. Ese día, el fin, cuando Dios llame a cuentas a cada persona, allí la hipocresía no va a valer. ¿Por qué? Porque a Dios no se puede engañar. Así que desde ahora yo le insto, le animo y clamo a Dios de que esta palabra llegue a su espíritu. Yo le estoy hablando es para que usted conozca a Cristo. Así que si usted quiere reconciliarse con Dios, ¿por qué divaga más en dos pensamientos? Busque a Cristo. No son las religiones. Ninguna religión salva. El único que salva es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Qué le parece si oramos juntos y usted se reconcilia con Dios, con su Creador? Ahí donde está, levante sus manos y juntamente conmigo oremos. Dígale: Señor, yo te necesito. Te pido perdón de todos mis pecados que he cometido delante de ti, de todas mis rebeliones, de todas mis iniquidades. Perdóname, Señor, aún de los pecados que me son ocultos.
y arranca de mí toda maldición generacional. Anota mi nombre en el cielo y límpiame con tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted está enfermo, quiero orar por aquellos que necesitan un milagro de Dios. Ahí con sus manos arriba, en rendición al Señor, dígale: Señor, necesito que tú me sanes. Necesito un milagro tuyo. ¿Y sabes qué le digo? Por la llaga de Cristo, esa enfermedad tiene que huir de su cuerpo, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos del pecado y sanarnos y libertarnos. En el nombre de Jesús declaro sanidad en los cuerpos. Ahora mismo toda dolencia desaparece. En el nombre de Jesús declaro sanidad en la parte ósea. Recibe sanidad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad en los corazones que están funcionando mal. Se destapan en el nombre de Jesús esas arterias, esas venas, vasos capilares. En el nombre de Jesús declaro sanidad ahora. En la parte muscular declaro sanidad. Recibe tu milagro ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano por la llaga de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por este tiempo tan especial, tan maravilloso que hemos compartido la palabra, y desde sus casas que me ven, que Dios los bendiga. Les amamos y un abrazo para todos. Les amamos mucho en el nombre del Señor. Se despide su pastor Alirio de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza en Cumaral Meta. Bendiciones.